Para comenzar vamos a partir de la palabra electromagnetismo. Para entender su significado debemos remontarnos a la antigua y a la Edad Media, donde se dieron a conocer conceptos como el magnetismo natural, donde los antiguos griegos y chinos ya conocían los imanes naturales, en este caso la magnetita, así como también sus propiedades atractivas. También tenemos otro concepto llamado electricidad estática, en donde los griegos también observaron que, al frotar ámbar con tela, este atraía objetos ligeros. Y también tenemos que la palabra electricidad proviene de electron, el término griego para el ámbar. Con el paso del tiempo llegamos a la fecha de 1600, en donde un médico y científico inglés llamado William Gilbert publicó The Magnet, donde se describió las propiedades magnéticas de la Tierra y propuso que esta era un gran imán. Este trabajo es uno de los primeros estudios sistemáticos del magnetismo. Posteriormente, un científico francés de nombre Charles-François de Cisternin-Dufay descubrió que existen dos tipos de electricidad, que llamó resinosa y vitreal, ahora conocidas como negativa y positiva. En 1820, el físico y químico danés Hans Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica puede crear un campo magnético, uniendo así por primera vez la electricidad y el magnetismo en un solo fenómeno. No obstante, unos puntos que también son de suma importancia son los campos eléctricos y magnéticos. Sabemos que el campo eléctrico se denomina una región del espacio alrededor de una carga eléctrica en donde se experimentan fuerzas eléctricas. Sin embargo, el campo magnético se puede decir que es una región en el espacio que está alrededor de un imán en donde se experimentan fuerzas magnéticas. Con todos estos datos explicados, volvemos a la pregunta inicial y podemos decir que el electromagnetismo estudia y está centrada en las interacciones entre los campos eléctricos y magnéticos y el cómo estos afectan a las cargas en movimiento. Después de estos puntos vistos, continuamos con un dato desarrollado en 1865 y fue por un físico escocés llamado James Clerk Maxwell, que puso en pie a la teoría del electromagnetismo con una publicación histórica, una teoría dinámica del campo electromagnético con la que se cierran unos 2000 años de observaciones y teorías sobre electricidad y magnetismo, 20 ecuaciones con las que se crean los cimientos para las mayores revoluciones de la historia de la humanidad. Y de todo esto se derivan 4 leyes que explican matemáticamente el electromagnetismo. Para esta ley participaron dos grandes científicos, entre ellos André-Marie Ampère, científico francés conocido por sus importantes aportaciones al estudio de la electrodinámica, y el padre del electromagnetismo, James Clerk Maxwell. Primero se formuló la ley que describe la relación entre una corriente eléctrica y el campo magnético que genera. Esta ley es conocida como la ley de Ampère. Obtuvo experimentalmente la denominada ley de Ampère, las acciones entre corrientes que determinan la fuerza entre dos conductores por las que circulan las corrientes eléctricas. Fue el primero en demostrar que dos conductores paralelos por los que circula una corriente en el mismo sentido se atraen el uno al otro, mientras que si los sentidos de la corriente son opuestos se repelen. En su honor, la unidad de intensidad de corrientes se denomina amperio. Su trabajo fue parte de un esfuerzo más amplio para entender la relación entre la electricidad y el magnetismo, sin duda un campo que estaba en rápida evolución. Por otra parte, la ley de Ampère-Maxwell es una extensión original de la ley de Ampère, que incorpora el efecto de campo eléctrico variable en el tiempo. Dicha ley establece que el campo magnético a lo largo de un contorno cerrado es generado tanto por las corrientes eléctricas que atraviesan la superficie como por el cambio en el tiempo del flujo del campo eléctrico a través de una superficie. También, la corriente de desplazamiento fue introducida por Maxwell para corregir la ley de Ampère y hacerla consistente con la conservación de la carga en situaciones dinámicas. Sin embargo, la ley de Ampère y Maxwell es crucial para la propagación de ondas electromagnéticas. También es esencial para analizar circuitos con componentes como inductores y capacitores. Las antenas y otros dispositivos de comunicación se basan en principios derivados de la ley de Ampère y Maxwell. Por último, también la ley unifica el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos en un solo marco teórico. En resumen, la ley de Ampère-Maxwell es una pieza central de la teoría electromagnética extendiendo la ley Ampère para incluir el efecto de los campos eléctricos variables en el tiempo y permitiendo una descripción unificada de los campos eléctricos y magnéticos. Para comenzar, cuando hablamos de Biot sabemos que fue un físico, astrónomo y matemático francés que estudió la polarización de la luz con aplicación, actualmente en las pantallas de cristal líquido. Sin embargo, Biot fue la primera persona en descubrir las propiedades ópticas de la mica y del mineral basado en la mica, bautizado biotita. No obstante, Savart fue un físico, cirujano militar y profesor francés que se interesó posteriormente por la física. También construyó un laboratorio de física en su casa y comenzó a construir instrumentos musicales de cuerda con formas innovadoras.
Sin embargo, en París fue donde conoció a Biot, y fue ahí en donde estudiaron los campos magnéticos. Es en ese momento donde nace la ley de Biot-Savart, donde se puede decir que es una fórmula fundamental en el electromagnetismo que describe el campo magnético generado por una corriente eléctrica. Dicha ley es utilizada para calcular el campo magnético generado por un conductor rectilíneo largo que transporta una corriente. Este cálculo es esencial en sistemas de transmisión de energía eléctrica y también permite determinar el campo magnético dentro y fuera de solenoides y bobinas, que son componentes fundamentales en dispositivos electromagnéticos. Un ejemplo donde se utiliza esta ley en la actualidad es en los sistemas de imágenes médicas como las resonancias magnéticas, y es esencial para diseñar los imanes y bobinas que generan los campos magnéticos necesarios para la imagenología médica. En resumen, la ley de Biot-Savart es una herramienta esencial en el electromagnetismo, proporcionando una descripción detallada de cómo las corrientes eléctricas generan campos magnéticos, permitiendo el cálculo de campos magnéticos en diversas configuraciones de conductores, y es fundamental tanto para aplicaciones prácticas como para el entendimiento teórico de los fenómenos electromagnéticos. La ley de Gauss fue formulada por el matemático y físico alemán Carl Friedrich Gauss en 1885, aunque no fue publicada hasta 1867 después de su muerte. Gauss, conocido como uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos, hizo contribuciones fundamentales en muchos campos, incluyendo la teoría de números, el análisis, la geometría diferencial y la teoría de la electricidad. El desarrollo de la ley de Gauss está íntimamente ligado a la evolución del concepto del campo eléctrico. Antes de Gauss, las ideas sobre la electricidad y magnetismo eran más cualitativas y basadas en experimentos. Gauss introdujo un enfoque matemático que permite una descripción cuantitativa y precisa de los fenómenos eléctricos. La ley de Gauss es una de las 4 ecuaciones de Maxwell que forman la base de la teoría del electromagnetismo clásico. Esta ley describe la relación entre el flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada y la carga eléctrica total contenida dentro de esa superficie. La ley de Gauss es fundamental en la física y la ingeniería debido a su capacidad para simplificar el cálculo de campos eléctricos en situaciones con alta simetría, como en el caso de cargas puntuales, distribuciones de cargas lineales, superficies planas infinitas y esferas. Algunas aplicaciones notables incluyen campo eléctrico en la carga puntual, campo eléctrico en plano infinito cargado, campo eléctrico en la esfera cargada. En resumen, la ley de Gauss es una herramienta poderosa y versátil en el análisis de problemas eléctricos y magnéticos y sigue siendo una parte esencial del currículo de física. Michael Faraday, un científico autodidacta, realizó una serie de experimentos en la década de 1830 que demostraron que un campo magnético variable en el tiempo puede inducir a una corriente eléctrica en un conductor. Faraday usó una serie de configuraciones experimentales ingeniosas, incluyendo la rotación de discos de cobre y la inserción de imanes a través de bobinas, para demostrar la inducción electromagnética. Sus experimentos sentaron las bases para el desarrollo de la teoría electromagnética. La ley de Faraday describe cómo un campo magnético variable en el tiempo puede inducir una corriente eléctrica en un circuito. Dicha ley establece que la magnitud de la fuerza electromotriz Pm inducida en un circuito es igual a la tasa de cambio del flujo magnético a través del circuito. Algunas de sus aplicaciones son generadores eléctricos, transformadores, inducción magnética en motores, sistema de detección y sensores, y códigos de barras y tarjetas magnéticas. Las 4 ecuaciones de Maxwell, que comprenden la ley de Gauss, la ley de Faraday, la ley de Ampère-Maxwell y la ley de Biot-Savart, son el pilar del electromagnetismo. Estas leyes no solo describen cómo interactúan los campos eléctricos y magnéticos, sino que también han sido el motor detrás de los avances tecnológicos más revolucionarios de la humanidad. Imaginemos un mundo sin electricidad, sin dispositivos electrónicos, sin internet. Esto es lo que sería nuestra realidad sin las contribuciones visionarias de científicos como Gauss, Faraday, Ampère, Maxwell, Biot y Savart. Sus descubrimientos no solo han desentrañado los misterios de la electricidad y el magnetismo, sino que también han allanado el camino para la era moderna. Gracias a ellos vivimos en un mundo electrificado y conectado donde la tecnología avanza a enormes pasos. Su trabajo no solo cambió la ciencia, sino que transformó la sociedad entera. La importancia de sus contribuciones no puede ser subestimada, son los pilares sobre los cuales se erige nuestra vida moderna. Sin estos gigantes del pensamiento, nuestro mundo sería un lugar muy diferente.